de padres que han abusado de sus hijos, la amenaza es hacia la propia integridad del abusador o a la unidad de la familia. ¿Sí? Si el chico habla, lo pueden matar al padre, al abusador, o lo pueden meter preso, o pueden romper la familia. Y en esto es fundamental tener en cuenta una cuestión. El niño que es abusado no disuelve inmediatamente el afecto que tiene hacia el abusador, sino que se produce una disociación. Entonces conviven estas dos cuestiones, y por eso la culpa, ¿eh? Convive la cuestión de que esta persona le está haciendo un daño, al lado de la otra cuestión de que es un ser querido. Esto después cae, pero en principio es una contradicción absolutamente presente. Y hay algunas cuestiones que, aunque parezca que no es necesario decirlo, yo prefiero subrayarlo. La responsabilidad es siempre del adulto. Haya hecho lo que haya hecho el niño, la responsabilidad es siempre del adulto. Yo les decía hace un rato que Eva había escrito este libro sobre incesto paterno filial. Y hay una cuestión, yo sé que algunos de ustedes vieron 3 debates que sostuvimos durante 3 semanas por internet con otras 2 personas que trabajan en el tema. Y una de las, digamos, estamos trabajando con otras, haciendo distintas transformaciones teóricas, hasta que alguien lo tomó y elaboró esta teoría. Que, de cualquier manera, muchos de ustedes podrán decir, yo también podría afirmarlo, bueno, pero efectivamente conocemos abusadores que han sido abusados cuando niños. ¿Cuál es la cuestión? Yo se los cuento por arriba, después que ustedes, si tienen ganas, hay un artículo que yo escribí hace unos años que se llama El mito del abusador abusado, que está en mi página. Pero la cuestión es la siguiente. Primero, estadísticamente, digo, pero diga, espera, es decir, tiene conciencia de lo que puede hacer y lo que no puede hacer, de cómo lograrlo y en qué momento lograrlo. Esta es una cuestión fundamental. Y después hay otra cosa que hemos aprendido de Freud y que me parece que acá se aplica con muchísima más claridad, que es la cuestión de la decisión subjetiva. Ustedes se acordarán que Freud no tenía ningún empacho en retar a los pacientes, por ejemplo, cuando le dejaban la puerta abierta de su consultorio. Él lo cuenta sin ningún empacho, porque él decía, esta persona está diciendo, este es un neurólogo de cuarta, entonces no tiene más pacientes, ¿para qué le voy a cerrar la puerta? Lo cuenta él, ¿no? Y después cuenta una serie más de anécdotas donde podemos ver que él respondía de la misma forma si él supusiera que la actitud del paciente era consciente o inconsciente. Decía, es lo mismo, es el sujeto y es la responsabilidad del sujeto. Pero cuando él hablaba de la decisión subjetiva, además, lo que planteaba era, todo sujeto tiene posibilidades, sobre todo en los escritos donde Freud habla de lo criminal. Todo sujeto tiene posibilidades de decidir si hace o no hace tal cosa, si lleva o no lleva adelante la ejecución de su fantasía. Podríamos decir, insisto, en que en algunos casos no hay mediación del pensamiento, pero insisto, no es el caso del abuso sexual infantil. Así como logramos intentar refutar esta cuestión del abusador abusado,
Esto es una actitud que me parece que es fundamental tenerla en todas y cada una de las cosas que emprendemos cuando trabajamos en este tema. Quiero decir lo siguiente. Después vamos a hablar un poquito del SAP, del síndrome de alienación parental. Y lo traigo a colación junto con este otro constructo, porque en realidad del lado de los abusadores, por razones que algunas conocemos, otras no tanto, hay gente pensante, hay gente que trabaja en hacer construcciones pseudocientíficas, pero construcciones al fin. De hecho, estuvimos a punto de que el SAP fuera incluido en el DSM-5. Por suerte se cayó el SAP, se cayó el DSM-5, se cayó todo, pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, bueno, esto es fundamental, poder pensar todo el tiempo la clínica. Es decir, las afirmaciones no nos sirven. Cuando hoy yo le comentaba a Alejandra, cuando nosotros nos presentamos ante un juez, nosotros podemos decir el SAP no existe. Y el juez va a decir, bueno, muy linda afirmación. Y seguramente va a sacar algún libro o algún escrito, algún artículo donde tiene fundamentado cada uno de los pasos del SAP, la forma en que el SAP se establece en el niño, las terapéuticas adecuadas para combatirlo, etcétera, etcétera. Desprogramarlo. Para desprogramarlo, exactamente, sí, sí. Y nosotros le vamos a decir, hay que creer en la palabra de los niños porque los niños no mienten. Entonces el juez nos va a mirar más incrédulo todavía, porque ¿quién dijo que los niños no mienten? ¿Cómo es eso que los niños no mienten? Si en realidad todos hemos sido niños, sabemos que hemos mentido, todos tenemos niños, sabemos que a veces nos mienten, y disfrutamos cuando creemos tener la grandeza de hacernos los distraídos en algunas mentiras que nos dicen los chicos. Después nos sorprendemos cuando hemos sido sorprendidos de nuestra buena fe por otras mentiras. Pero digamos, los niños no son mentirosos, pero la mentira es un condimento del ser humano. Entonces, no es que ni siquiera importa si los niños mienten o no mienten. Lo que importa es que nosotros tenemos herramientas para establecer si un discurso es o no es veraz, ¿no? Un discurso del niño, ¿sí? Y son herramientas simples, no son herramientas sofisticadas. La primera cuestión es tener una escucha coherente, ¿sí? Porque en realidad no existe el test que pueda decir que el discurso de ese niño es veraz en un 98% de su contundencia. Pero sí, sí las herramientas de la clínica permiten establecerlo. ¿Por qué? Porque cuando hay un discurso que está sosteniendo una mentira, la primera cuestión es que el discurso suena armado y ajeno en el niño, no encaja con el resto del estilo discursivo, entra en contradicciones rápidamente, ojo, entra en contradicciones rápidamente, lo cual quiere decir, mejor dicho, lo cual no quiere decir que tenemos que utilizar las perversas herramientas de hacerlo caer al niño en contradicciones, porque eso es otra cosa. Estamos hablando de las primeras etapas de la entrevista, donde nos manejamos con preguntas lo más amplias posible y lo más abiertas posible. Y ahí vamos a ver que por ahí con solo preguntar, bueno, pero ¿cómo es eso? A ver, contame un poquito más, a ver cómo fue, quién estaba. Ahí vamos a ver que el discurso se cae rápidamente, en la misma entrevista se cae rápidamente el discurso armado, que perversamente es llamado
discurso inculcado, discurso materno, discurso adulto. Es cierto que hay discurso adulto en los niños. Nosotros tendremos que intentar diferenciar cuando ese discurso adulto es un discurso que tiene que ver con la interacción lógica con ese adulto, y cuando es un discurso inculcado al servicio de otra cosa. Pero no compremos, porque no tiene sustento la cuestión de la inculcación maliciosa. Es decir, en realidad son todas técnicas puestas al servicio de descalificar la palabra del niño. Nosotros a veces utilizamos algunas técnicas sin darnos cuenta de descalificación de la palabra del niño. Es cuando de entrada reemplazamos la entrevista por texto. La entrevista o la hora de juego, depende de la edad del niño y la técnica de abordaje que cada uno utilice. Es decir, nosotros necesitamos tomarnos todo el tiempo necesario en entrevistas para dejar que el discurso del niño se vaya desplegando. Y al finalizar la o las entrevistas, vamos a tener una importante cuota de observación acerca de si el discurso es veraz o no es veraz. En general hay una cuestión que por sí misma establece la contundencia del discurso, que es la angustia que el niño porta, o justamente lo opuesto, cuando es un niño que ha sido ya muy tomado por el abuso, entonces tiene una disociación tan tremenda que no expresa ningún tipo de sentimiento. Es lo mismo estar con ese niño que está contando eso absolutamente despersonalizado, o estar con estos muñecos que hablan. Es decir, el niño en estado de disociación no tiene contacto con ningún tipo de sentimiento. Dicho exageradamente, ¿no? Pero bueno, insisto en esa cuestión. El síndrome de alienación parental, creo que más o menos saben, la fundamentación básica es que lo que Gardner sostenía era que en realidad era el discurso materno inculcado al niño en un clima de divorcio o separación conflictiva, convenciéndolo de que ha sido abusado por su padre, en algunos casos por su madre, pero generalmente por su padre, y teóricamente, dice esta teoría, el niño se hace carne de este discurso, se aliena totalmente y desarrolla sentimientos nocivos y fantasías hostiles y destructivas hacia su padre. En este contexto es que Gardner desarrolla toda una teoría de desprogramación de los niños que implica, entre otras cosas, además de revinculación forzada, y cuando decimos revinculación forzada, decimos revinculación forzada al estilo de las que se hacen hoy en Lomas de Zamora, por ejemplo, donde los chicos son prácticamente secuestrados por la policía en un proceso de reversión de la guarda, y son llevados con el otro progenitor a la fuerza, ¿no? Acompañados por terapeutas, trabajadores sociales, etcétera, que hacen todo el supuesto trabajo de contención, ¿sí?
Bueno, la revinculación forzada es uno de los primeros pasos de la desprogramación del sapo, ¿no? Y después hay efectivamente todo un trabajo de intento de lavado de cabeza, que en general no funciona, porque estas cosas no funcionan ni de un lado ni del otro. Lo que al niño le pasa es que va entrando en una disociación y en un arrasamiento psíquico cada vez más severo, ¿no? Por eso después nos encontramos con las patologías que nos encontramos. Hay una psiquiatra que es de Santa Cruz, de Río Gallegos, después Claudia Rubins se llama, ha hecho toda una investigación interesantísima sobre los efectos en adultos del abuso sexual infantil e incluso de este tipo de técnicas de desprogramación, que si bien por suerte en Argentina no han llegado a utilizarse con esa contundencia, íbamos en ese sentido. Digo íbamos en ese sentido porque se ha logrado frenar bastante el sapo. Es decir, por lo menos se lo ha frenado como intento de técnica de desprogramación, ¿sí? No se lo ha frenado en el sentido de que no son pocas las sentencias que hablan de la inocencia del abusador o de la abusadora, fundamentados en que ha sido alienado por el otro progenitor. Yo sé que este tema es confuso, que hay gente que tiene ideas distintas en relación a lo que yo estoy planteando. Yo lo que les plantearía es lo siguiente: los que no estén de acuerdo, no se peleen conmigo, solo traten de escuchar lo que yo planteo y después lo repensamos e intercambiamos, ¿no? Porque de lo que se trata es de intentar dejar de lado estas técnicas que en realidad lo único que hacen es colaborar con una niñez infeliz, ¿no? Bueno, el síndrome de alienación parental es eso, es la descalificación radical de la palabra del niño. El niño miente, el niño es hablado por su madre, para decirlo en términos psicoanalíticos. El niño es hablado por su madre, no tiene palabra propia, ¿no? Y básicamente es un retroceso a técnicas de la época de Watson, cuando se suponía que el niño era una tabla rasa que había que ir escribiéndola de a poco, ¿no? Entonces, esto es... Yo no sé si ustedes saben más o menos quién es Gardner. Gardner era un cirujano estadounidense del ejército, miembro del ejército, que en realidad trabajaba con veteranos de Vietnam, y el título de psiquiatra en realidad no es un título real, sino que es un título honorífico que le fue entregado por el ejército norteamericano por los aportes que él hizo, porque en realidad, bueno, creo que no necesito contarles lo que pasó con los veteranos de Vietnam y todos los desastres que ocurrieron con eso. Bueno, Gardner trabajó mucho con esto, pero fundamentalmente tratando de justificar todo lo que fueron las actuaciones perversas como efecto de las lesiones psíquicas de guerra. Después, con algunos soldados, empezó a trabajar en este tipo de situaciones de abuso, a armar estas técnicas para defenderlos, y finalmente en el 93 se suicidó. Gardner además escribió un libro, esto
Digo, el libro está online, se puede conseguir. Es un libro donde él sostiene que no es malicioso, por lo menos no en todos los casos, que los adultos tengan relaciones con los niños. Sostiene la cuestión de la seducción de los niños, sostiene que hay niños que han vivido la sexualidad con adultos con muy placer. Este libro